Dicen que hay lugares donde el silencio pesa más que las palabras, donde la luna no alumbra y el monte respira como un ser vivo. Ahí, en la espesura profunda del Paraguay, vive algo que no duerme, que no olvida y que jamás perdona. La llaman la mala visión. Y esta no es solo una leyenda, es una advertencia. Ella era hermosa, pero su mirada ya no tenía luz. El fuego que iluminaba su rostro no era de amor, sino de rabia. Los celos le ardían por dentro como brasas. Y en su mente, la traición ya era real, aunque nadie la haya visto, aunque nadie lo haya dicho. Para ella, él ya estaba condenado. Lo ató con sogas de caraguatá. Lo arrastró sin decir palabra. Solo el sonido de las hojas secas, del cuerpo golpeando la tierra, y el fuego que esperaba como testigo mudo. No gritó, no lloró, quemó su alma junto con su cuerpo. Y el monte lo supo todo. Esa noche el monte tembló, los animales huyeron, el río se detuvo y en el séptimo día, bajo una tormenta rabiosa, ella escuchó un silbido. No era el viento, era él, o algo peor que él. El fuego volvió a encenderse solo, y entre las llamas apareció una figura, un cuerpo desfigurado, humeante, con ojos que lloraban sangre. Ella gritó y cayó muerta, pero su alma no se fue. Dicen que desde entonces camina por los montes, encorvada, cubierta de raíces y ramas. Tiene forma de mujer, pero su cuerpo parece un árbol retorcido. De sus brazos cuelgan enredaderas vivas. Sus pechos no tienen leche, sino pequeñas almas atrapadas que gritan de noche. Sale cuando la luna es roja, y si oís su chillido, no respondáis.